igualmente. Bueno, estos 5 versículos primero, porque este relato que no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. ¿Por qué tenían que llegar donde Jesús y hablarles de esto? De estos galileos, judíos galileos que iban al templo a dejar su ofrenda y los mataron. Guardias de Pilato mezclaron el sacrificio con la sangre de ellos. Una noticia que tal vez se la contaron a Jesús por la noticia del día, o porque querían mostrar lo que era Pilato, o tal vez porque querían evitar que Jesús fuera a Jerusalén, que lo pensara. No tenemos un récord en la historia secular sobre el incidente específico mencionado aquí. Pero según Barclay, que es un comentarista bíblico que me gusta algunas veces consultarlo, porque da detalles que ningún otro comentarista da sobre la ciudad, sobre lo que pasa en un lugar. Por ejemplo, él presenta los aspectos geográficos de una ciudad, de un lugar, inclusive el mercado, las cosas que se comercializaban y todo esto. Pero según Barclay, hay un incidente similar antes que Jesús entrara en su ministerio. Y es que Pilato quería construir un acueducto desde las piscinas de Salomón a la ciudad de Jerusalén. Y para pagar por ello exigió el dinero de la tesorería del templo, el dinero que se había dedicado a Dios. Y esto enfureció a los sacerdotes y al pueblo. Y cuando los judíos enviaron una delegación, dice Barclay, para pedir su dinero de vuelta, Pilato mandó a los soldados vestirse como gente común y meterse entre la multitud, y con una señal determinada sacó las dagas y atacó a las personas que pedían el dinero. Bueno, aunque esto no parezca ser el mismo incidente mencionado aquí, pero esto sí demuestra completamente y consistentemente el carácter de Pilato por la matanza de un grupo de judíos galileos que iban al templo a ofrecer sacrificios a Jehová en Jerusalén. Y la respuesta del Señor a todo esto es algo bien interesante. Y Él dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y aquí Jesús menciona 2 desastres que se conocen bien en su época. Uno era un hecho de maldad realizado por el hombre, y el otro era aparentemente un desastre natural. 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Normalmente pensamos en algunas personas como buenas y en algunas personas como malas, y nos resulta fácil creer que Dios debería permitir que las cosas buenas le sucedieran a las personas buenas y las cosas malas a las malas. Pero Jesús corrigió este pensamiento. Y el punto aquí es que Jesús estaba hablando que no fue que los galileos en cuestión eran inocentes. Su punto era que no eran simplemente más culpables que los demás, porque todos eran y son culpables. Y esto es una gran verdad. El hombre malvado, decía Spurgeon, a veces cae muerto en la calle, pero ¿no ha caído muerto el ministro en el púlpito? Es cierto que un barco de placer en que los hombres buscan su propio placer en el domingo
se ha ido de repente hacia abajo. Pero no es igualmente cierto que un buque que contenía a ninguno, pero solo a hombres piadosos que se dirigían a una excursión a predicar el Evangelio, se ha reducido también, decía este famoso predicador del siglo XIX, el gran Spurgeon. El asunto, hermanos, es que Jesús está aquí hablando de un tema que realmente nos debería de concernir a nosotros en este tiempo. Porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué está muriendo tanta gente buena? Hemos oído la muerte de muchos médicos. Aquí tenemos un dicho: la mala hierba nunca muere. Y entonces estamos en un tiempo. Pero Jesús llama la atención para ver que no se trata de que puede morir un bueno o un malo. Jesús habla aquí y dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si usted analiza el tema, Jesús volvió su tema a partir de la pregunta: ¿por qué sucedió esto? A cambio de la pregunta: ¿qué significa esto para mí? Porque eso es lo que hablamos. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué fue mi hermana? ¿Por qué fue mi esposo? ¿Por qué fue Lina? ¿Por qué fue el doctor Cándido?